Todos están en pánico por la crisis inmobiliaria. Crisis inmobiliaria 2023. El mundo cambia constantemente y mantenernos informados es lo más importante para afrontar los problemas con sabiduría e información. En este caso, esta crisis que se avecina es realmente preocupante. Por ello te damos la bienvenida al canal de Finanza para mostrarte cómo funcionan los ciclos económicos. En primer lugar, debemos admitir que el ciclo inmobiliario se está agotando. La vivienda inicia una cuesta abajo en este año 2023. La crisis inmobiliaria se da porque el Estado, como aparato político y económico, está influido por las políticas monetarias y las políticas fiscales, es decir, las políticas monetarias dependen del Banco Central de cada país, mientras que las políticas fiscales son regidas por el gasto público de cada gobierno. Es por esto que es importante mencionar que el ciclo económico de la vivienda se está agotando en este año 2023, en conjunto con el deterioro de la economía y la pérdida del poder adquisitivo de los hogares, y conllevando una política monetaria más restrictiva. En el ámbito económico, la inflación y la subida del tipo de interés son los grandes enemigos del sector inmobiliario. La ruptura del sector inmobiliario ocurre cada 8 años, y en el 2023 estamos sujetos a uno de estos puntos de inflexión. Diversos estudios demuestran que el COVID-19 reactivó el mercado. Es relevante sostener que el mercado se rige por dos tendencias, por un lado la oferta y por otro la demanda. Como consecuencia del deterioro de la actividad económica y de los efectos de la inflación y en la subida del tipo de interés que ha provocado poca demanda en el sector de la vivienda en el año 2022. En consecuencia, la situación macroeconómica se está deteriorando poco a poco. El Producto Interno Bruto de diversos países se estancó en un 2%. En esencia, existen dos conceptos claves, la inflación y la subida del tipo de interés, que son grandes enemigos. Es importante entender el mercado, ya que la primera erosiona la capacidad adquisitiva de los hogares y está conllevando a los bancos centrales a endurecer las condiciones financieras, provocando de esta forma la subida de hipotecas, y si las rentas caen por la inflación y los préstamos suben, nos encontramos en una segunda pérdida del poder adquisitivo. Por el momento, el mercado laboral está resistiendo. Esta ayuda a sostener las rentas de los hogares pese a la inflación y contener el riesgo de morosidad. El último informe inmobiliario de CaixaBank prevé una caída del 20% en las compraventas de casas y del 7,1% en términos reales. Los fundamentos económicos son mucho más sólidos que en la anterior crisis del año 2012. En el mercado inmobiliario, las compraventas de las viviendas retrocederá un 20% en el año 2023. Precisamente por ello, se descarta que este mercado vaya a sufrir un estallido de otra burbuja inmobiliaria como la sufrida por el anterior ciclo expansivo de este sector. Los efectos derivados de la pandemia, y especialmente en el periodo de confinamiento, fue decisivo a la hora de que las familias españolas se planteen un cambio de lugar donde vivir. Durante el año 2022, la demanda ha batido todas las expectativas, continuando la tendencia alcista iniciada en el año 2021. También el precio irá desacelerando en el año 2023. El enfrentamiento de la demanda por las peores condiciones de financiación y el empeoramiento de las perspectivas económicas mantendrá y contribuirá a que el precio se mantenga en una modesta tasa de crecimiento del orden del 1% en términos normales. Se podrá corregir hasta una caída del 7,1% en términos reales. Durante el pasado 2022, la demanda ha batido todas las expectativas, continuando con una tendencia alcista iniciada en el año 2021. La explicación resiste en este caso en el anticipo de las operaciones de compra-venta con el propósito de contratar una hipoteca del tipo fijo favorable. También el precio se irá desacelerando en este año 2023, que contribuirá a que el precio mantenga su modesta tasa de crecimiento del orden cerca del 1% en términos nominales, que se corrige hasta con una caída del 7,1% en términos reales. Además, el crecimiento del crédito de los hogares para la compra de una vivienda no se ha llevado a cabo de una forma relajada en los estándares de concesión. En el ciclo actual, los hogares han llevado un intenso proceso de desapalancamiento. El crédito que puede aportar el Estado en actividades de construcción y promoción que se ha contraído
demuestra que el 8,9% de las hipotecas se conceden por encima del 80% del valor de la propiedad. La subida del tipo de interés y del encarecimiento de las materias primas, la inflación y los costes de energía han marcado sin duda el devenir del mercado inmobiliario en el año 2022. Sin embargo, en este año 2023, muchas compañías siguen a la espera de ver cómo evoluciona la coyuntura de este nuevo producto, por lo que se espera una moderación en las transacciones de compra-venta. También la inversión se ha ralentizado, aunque los operadores siguen en la búsqueda de oportunidades. El alquiler, por su parte, sigue tensionando por el desequilibrio de la oferta y la demanda y no prevé una baja en las rentas. El mercado inmobiliario en España en el año 2023 se verá afectado por la subida de tipos y la incertidumbre económica provocada por el conflicto armado en Ucrania. En el primer semestre del año 2022 asistimos a un cambio de paradigmas en el mercado, principalmente por las tensiones en Ucrania y en conjunto con la crisis energética, que ha terminado por disipar el coste de la vida, llevando a España a una elevada inflación. No olvides suscribirte al canal de Finanza para más información oportuna y veraz. El Banco de España ha descartado la entrada de recesión para el año 2023, con un crecimiento previsto del Producto Interno Bruto del 1,2%, mientras que la inflación seguirá mejorando, siendo las previsiones para el año de en torno a un 4%. Por otra parte, la subida de precios de los materiales de construcción, que sobre todo en el primer semestre del año 2022 generó preocupación e incertidumbre en la promoción inmobiliaria, que ha quedado ya controlada. La subida del tipo de interés decretada por el Banco Central Europeo está siendo un inconveniente para las economías de algunas familias, ya que tienen contratada una hipoteca. Tener ciertos tipos de interés del 3 al 3,5% responde a un escenario de cierta normalidad. Es importante mencionar nuevamente que la subida del tipo de interés provocará una reducción de la demanda, que frenaría el ascenso de los precios. En este año 2023 es clave controlar la inflación que estamos sufriendo, aunque hay que destacar que el sector inmobiliario en tiempos de crisis siempre sale reforzada, a diferencia del año 2007, donde no había demanda ni exceso de ofertas en estos momentos, notando hoy en día exceso de oferta y demanda. Te ha hablado de Finanza, dale like y suscríbete para estar al tanto de nuestros videos. De Finanza te desea un próspero futuro económico.